Hola cuarentones, otra vez nos encontramos en el aeropuerto de Málaga, estamos a 19 de noviembre y vamos hacia Burdeos. Vamos a hacer un tour por Francia de unos 10 días, empezaremos como he dicho por Burdeos, continuaremos por Lyon y acabaremos en París. Empezamos nuestro viaje. Por motivos de seguridad, las luces de cabina serán atenuadas. Si desean continuar leyendo, encontrarán una luz individual de lectura en los paneles superiores. 1 hora y media hemos tardado de Málaga a Burdeos, el avión en esa compañía que tanta gente odia, pero que a mí al día de hoy siempre me ha dado buen resultado, toquemos madera. Ya me he puesto mi disfraz de francés, estamos en Burdeos, la verdad que la temperatura es bastante bien. Ahora vamos a buscar el autobús de línea número 1 que nos va a llevar hacia el centro de la ciudad. Continuemos. Pues después de casi una hora en el autobús nos hemos bajado en nuestra parada. La verdad que el autobús a tope, muchísima gente, también mucho tráfico. Tenía estimado 45 minutos, pero lo que os digo, una hora. Se puede comprar el ticket para entrar en el autobús y validarlo luego dentro al mismo conductor o en unas máquinas expendedoras que hay fuera en el mismo aeropuerto. Yo os recomiendo que lo cojáis en el conductor porque he visto cómo se ha quedado gente en tierra por querer comprar el ticket en la máquina expendedora. Pues esta es nuestra habitación. La verdad es que está súper bonito. Es un bed and breakfast que nos va a poner evidentemente el desayuno mañana. A las 8:30 nos lo dejan en la puerta. ¡Hola! Ya hemos dejado las cosas en la habitación. Ahora vamos a dar una pequeña vueltecita, no mucho, hace bastante fresquito. Son las 7 de la tarde, así que vamos a ver algunos monumentos por fuera. Lo que podéis ver aquí es el Puente de Piedra, una de las cosas que vamos a ver mañana. Y directamente pues nos vamos a ir a un restaurante a cenar y a tomarnos un vinito. Acabamos de comprar estos dulces que son típicos de aquí y vamos a probarlos. Está bueno, es como un churro relleno de crema, muy bueno. Nos hemos metido en un restaurante italiano a cenar, hemos estado buscando distintas alternativas, un sitio que debe de ser especialidad en pizza porque no paran de sacar pizzas, pero lo que son otros platos, pues bueno, yo me estoy comiendo una lasaña que la verdad que no me está gustando nada, lasaña vegetariana, y Sara, un plato que no sabemos muy bien lo que es, que como si te lo haces en tu casa sin ganas. Pero bueno, continuemos. Buenos días, cuarentones. Nos hemos levantado tempranito, son las 9 de la mañana, hemos desayunado, la verdad que muy bien en el hotel el desayuno. El descanso, bueno, así, la cama podría estar un poco mejor. Mucha vida ayer por la noche en Burdeos, mucha vida en lo poco que llevamos de la mañana recorrido. Ahora vamos a ver unos cuantos monumentos, vamos a ir a ver la ciudad del vino y, en definitiva, a ver qué nos ofrece esta fantástica ciudad. El edificio de la Bolsa está construido a mediados del siglo XVIII y fue el primer edificio que salió de las murallas de la ciudad. Es muy representativo y además tiene una fuente que desgraciadamente en invierno, otoño-invierno, no está funcionando, que sirve de espejo durante los meses más cálidos.
Esta es la plaza de Quinconsés, con 126.000 metros cuadrados, es la plaza peatonal más grande de Europa. Fue trazada a principios del siglo XIX y por suerte no es tan impersonal como la plaza de Tiananmen, que por si no habéis visto alguno de mis vídeos de China, aquí os dejo el enlace. Y aquí atrás tenemos el monumento a los girondinos, está en la misma plaza de Quinconsés, al principio o al final de la plaza según lo veamos, y es un monumento que se erigió entre 1894 y 1902 en memoria de los caídos de la Revolución Francesa y que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo escondido bajo tierra. Además hay que decir que hoy sábado, en la misma plaza de Quinconsés, hay un mercadillo de antigüedades que está muy chulo. Este edificio que tengo aquí detrás es la Cité du Vin. Fue inaugurado en el 2016 y es un museo y centro de exposiciones que versa sobre todo lo que tiene que ver del vino. Está a unos 15 minutos en tranvía de lo que es el centro de la ciudad y este edificio además representa lo que es la Burdeos más moderna. Acabamos de salir de comer del restaurante Boca a Boca, está en la calle de los Anticuarios. No ha estado mal, pero sí hay que decir que aquí para los que tengan intolerancia a la lactosa está complicada la cosa, porque hay mucha comida con bases de queso, de leches. Pides café, por ahora en los sitios que hemos estado no tienen leches y lactosa. También decir que para los vegetarianos pues también un poco más complicado, porque hay una variedad muy escasa de platos. Aún así, bueno, la comida correcta, no es un 5 estrellas, pero está bien. Después de haber cruzado la Rue Sainte-Catherine, que es una calle peatonal donde habéis visto tantísima gente que viene 1,5 kilómetros, hemos conseguido llegar a la plaza donde está la Catedral de San Andrés, que es de estilo gótico y es del siglo XII, considerada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Vamos a intentar subir también a su torre, pero yo pago, clarísimo. Pues desgraciadamente el monumento se encuentra completo, así que no vamos a poder subir hoy a la torre. Una pena. Y para finalizar nuestro recorrido por Burdeos nos encontramos en la Gran Campana. La Gran Campana porque pesa 8.000 kilos, es el símbolo de Burdeos y fue una prisión, aunque después se utilizaba para delimitar la época de cosecha. Pues como os digo, este es el final de nuestro recorrido por Burdeos. Mañana nos vamos a Lyon y las conclusiones sobre esta ciudad han sido maravillosas. Es una ciudad muy cómoda en la que nos hemos dejado algunas cosas por ver, que con un fin de semana, si vienes desde España, te pueden salir billetes de avión por unos 20 euros el trayecto y que es realmente recomendable. Pues por mi parte nada más. Si te ha gustado el vídeo espero que le deis a un like y si quieres estar atento a nuevas entregas no olvides suscribirte a mi canal.